Hola mi gente, hola de nuevo. Bienvenidos a otro episodio de Despierta Católica. Hace unos días que no he hecho vídeos, pero estaba un poquito ocupada con el trabajo y otras cosas, pero estamos de nuevo, gracias a Dios. Y en esta cuarta parte se trata, el no negociable es uno, el derecho de uno como católico de ir a la misa, ¿ok? Y se trata en el Catecismo Católico aquí 2108, el Estado tiene el derecho, el Estado debe de permitir que el católico vaya a orar a misa, ¿ok? El derecho de la libertad religiosa no es ni la permisión moral, ni adherirse al error, ni un supuesto derecho al error, sino un derecho natural de la persona humana a la libertad civil, es decir, a la inmunidad de coacción exterior en los justos límites en materia religiosa por parte del poder político. Okay, el Estado no tiene el derecho de decirle a uno, no puedes ir a misa o no puedes reunirte. Y esto lo traigo, eh, este episodio, en este caso, en el contexto de la pandemia, eh, yo personalmente creo que en este caso de la pandemia, a pesar del Estado imponer restricciones, encima de eso, nuestra propia iglesia nos negó el derecho de ir a la iglesia. Y algunos de ustedes estarán diciendo, pero muchacha, está el coronavirus. Yo sé, yo sé. Yo sé los argumentos, ya yo los he oído, pero no estoy convencida que la iglesia hizo lo correcto en cerrar. Y yo no soy la única que piensa así. Alguien más inteligente que yo también, él se llama el obispo Atanasio Schneider, ¿ok? Él es un obispo de la Iglesia Católica Auxiliar de Kazajistán. Es miembro de los canónigos regulares de la Santa Cruz. Es uno de los defensores más visibles del rito romano anterior al Concilio Vaticano II y crítico con algunas políticas llevadas a cabo por el Papa Francisco. Vamos a ver qué es lo que dijo el obispo Schneider en una entrevista que hizo con el periódico, se llama el periódico, espérenme, Gloria Day, ¿ok? Gloria Day, esto fue marzo 27, 2020. Ok, alguien más inteligente que mí piensa igual. All right, vamos a ver qué es lo que él dice. Déjenme, perdón. Tengo que encontrar dónde comienza la... Ok. Diana Montagna, ella es la entrevista. Su Excelencia, ¿cuál es su impresión general de la forma en que la Iglesia está manejando la epidemia de coronavirus? Ok, vamos a ver qué es lo que dice el obispo. Mi impresión general es que la mayoría predominante de los obispos reaccionó precipitadamente y por pánico al prohibir todas las misas públicas y, lo que es aún más incomprensible, al cerrar las iglesias. Ok, ustedes están oyendo. El obispo no es un espectador de esta pandemia. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo quiero decir de eso? Lo que yo quiero decir es que
En su propio país también fue afectado, pero más sin embargo, él está diciendo que a cerrar las iglesias es incomprensible. Ok, vamos a seguir. ¿Qué es lo que él dice? Tales obispos reaccionaron más como burócratas civiles que como pastores, al centrarse demasiado exclusivamente en todas las medidas de protección higiénica, han perdido una visión sobrenatural y han abandonado la primacía del bien eterno a las almas. Mm, ok, ok. Le pregunta Diana Montago. La diócesis de Roma suspendió rápidamente todas las misas públicas para cumplir con las directivas del gobierno. Ok. Lo que yo dije, el gobierno dijo una cosa y encima del gobierno la iglesia cumplió. Los obispos de todo el mundo han tomado medidas similares. Los obispos polacos, por otro lado, han pedido que se celebren las misas para que la congregación sea más pequeña. ¿Cuál es su opinión sobre la decisión de suspender las misas públicas para evitar la propagación del coronavirus? Ok, y aquí está la respuesta. Mientras los supermercados están abiertos y accesibles y las personas tengan acceso al transporte público, no se puede ver una razón plausible para prohibir que las personas asistan a la Santa Misa en una iglesia. Se podría garantizar en las iglesias las mismas y mejores medidas de protección higiénica. Por ejemplo, antes de cada misa, uno podía desinfectar los bancos, las puertas, todos los que entran a la iglesia podrían desinfectarse las manos. También se podrían tomar otras medidas similares. Se podría limitar el número de participantes y aumentar la frecuencia de la celebración de la misa. Tenemos un ejemplo inspirador de una visión sobrenatural en tiempos de epidemia en el presidente de Tanzania, John Magufuli o Juan Magufuli. El presidente Magufuli, que es católico practicante, dijo el domingo 22 de marzo 2020 en la Catedral de San Pablo, en la capital tanzana de Dodoma: les insisto, mis hermanos cristianos e incluso musulmanes, no tengas miedo, no dejes de reunirte para glorificar a Dios y alabarlo. Este es el coraje que a mí me da. Aquí está un hombre en poder, un laico, y él está diciendo lo que los obispos, cardenales, hasta el propio Papa debería de estar diciendo y haciendo. Pero no. Bueno. Por eso, como gobierno, no cerramos iglesias o mezquitas. En cambio, deben estar siempre abiertos para que la gente busque refugio en Dios. Las iglesias son lugares donde las personas pueden buscar la verdadera curación, porque ahí reside el Dios verdadero. Oigan estas palabras, que viene de un presidente, no de un sacerdote, no de un obispo, sino de un presidente. Wow. No tengas miedo de alabar y buscar el rostro de Dios en la iglesia. Wow, gente, oigan eso. Refiriéndose a la Eucaristía, el presidente Magufuli también pronunció estas palabras alentadoras: el coronavirus no puede sobrevivir en el cuerpo eucarístico de Cristo. ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Y cuántos de nosotros tenemos temor a ir a la misa? Andamos con máscaras en la misa. ¿Cuántos no son líderes del círculo de oración? ¿Cuántos no son ministros de la Eucaristía? ¿Cuántos aquí y cuántos allá? Y este hombre dijo lo que pocos de nosotros vivimos o creemos, o las dos cosas, ¿verdad?
El coronavirus no puede sobrevivir en el cuerpo eucarístico de Cristo. Pronto se quemará. Es exactamente por eso que no entre en pánico mientras reciba la Sagrada Comunión, porque sabía que con Jesús en la Eucaristía estoy a salvo. Este es el momento de construir nuestra fe en Dios. Ok. Ahora Diana le pregunta, ¿cree que es responsable de un sacerdote celebrar una misa privada con unos pocos fieles laicos presentes mientras toma las precauciones de salud necesarias? Y él dijo, es responsable y también meritorio. Y sería un acto pastoral auténtico siempre que el sacerdote tome las precauciones de salud necesarias. Ella le pregunta de nuevo, los sacerdotes están en una posición difícil en esta situación. Algunos buenos sacerdotes están siendo criticados por obedecer las instrucciones de su obispo de suspender misas públicas mientras continúan celebrando una misa privada. Otros buscan formas creativas de escuchar confesiones mientras buscan salvaguardar la salud de las personas. ¿Qué consejo le daría a los sacerdotes para vivir su vocación en estos tiempos? Y él le contesta, los sacerdotes deben recordar que son ante todo pastores de almas inmortales. Deben imitar a Cristo, quien dijo, el buen pastor da su vida por sus ovejas. El que es asalariado y no pastor, de quien no son las ovejas. El venir al lobo y deja las ovejas, él huye, y el lobo los arrebata y las dispersa. Huye porque es un asalariado y no le importa las ovejas. Soy el buen pastor y conozco las mías, y las mías me conocen a mí. Si un sacerdote observa de manera razonable todas las precauciones de salud necesarias y usa discreción, no tiene que obedecer las instrucciones de su obispo o del gobierno de suspender la misa para los fieles. ¿Ok? El derecho de nosotros de atender a misa para alabar se nos suspendió. ¿Ok? Y sin necesidad. Y todo por un miedo que ha sido exagerado. Yo no estoy diciendo que no han muerto personas, pero no tenían que quitarnos este derecho. Podíamos haber cogido precauciones. Si ustedes van a los supermercados, ustedes pueden ir a la tienda. Las clínicas de aborto estaban abiertas. Las clínicas de aborto, un sitio de muerte, estaba abierto, pero el lugar donde se encuentra la vida estaba cerrado. Okay. Los sacerdotes en tal situación tienen que ser extremadamente creativos para proveer a los fieles, incluso para un grupo pequeño, la celebración de la Santa Misa y la recepción de los sacramentos. Tal fue el comportamiento pastoral de todos los confesores y mártires sacerdotes en el momento de la persecución. ¡Wow! Mártires. Mártires, ¿qué es un mártir? No sabemos hoy. Ok. Oh, ok. Ustedes se estarán preguntando, pero ¿cómo él dice que puede desobedecer un obispo? No. Ok, pues esa es la pregunta que Diana le hizo. ¿Es legítimo el desafío de la autoridad, particularmente la autoridad eclesial, por parte de los sacerdotes? Por ejemplo, si se le dice a un sacerdote que no vaya a visitar a los enfermos y moribundos. Ok, aquí está la respuesta, mi gente. Si una autoridad eclesial prohíbe al sacerdote visitar a los enfermos y moribundos, no puede obedecer.
¿Ok? Lo voy a decir de nuevo. Si una autoridad eclesial prohíbe al sacerdote visitar a los enfermos y moribundos, no puede obedecer. Tal prohibición es un abuso de poder. Cristo no le dio al obispo el poder de prohibir visitar a los enfermos y moribundos. ¡Wow! ¿Oyeron eso? Cristo no le dio al obispo el poder de prohibir visitar a los enfermos y moribundos. Un verdadero sacerdote hará todo lo posible para visitar a una persona moribunda. Muchos sacerdotes lo han hecho incluso cuando eso significaba poner sus vidas en peligro, ya sea en el caso de una persecución o en el caso de una epidemia. Tenemos muchos ejemplos de tales sacerdotes en la historia de la iglesia. San Carlos Borromeo, por ejemplo, dio la Sagrada Comunión con sus propias manos en la lengua de las personas moribundas que estaban infectadas con el peste. En nuestros días tenemos el conmovedor y edificante ejemplo de sacerdotes, especialmente de la región de Bergamo, en el norte de Italia, que fueron infectados y murieron porque cuidaban a los pacientes moribundos de coronavirus. ¿Ok? Un sacerdote de 72 años con coronavirus murió hace unos días en Italia después de abandonar el ventilador que necesitaba para sobrevivir y permitió que se le administrara a un paciente más joven. No ir a visitar a los enfermos y moribundos es el comportamiento más de un asalariado de un buen pastor. Wow, wow, wow. Ok. Él no sabe qué es lo que le está diciendo. Él no sabe. Ok, él no sabe. Vamos a ver. Sus primeros años los pasó en la iglesia subterránea soviética. Ok, ok. Sigan escuchando. ¿Qué idea o perspectiva le gustaría compartir con los fieles laicos que no pueden asistir a misa en algunos casos? Ni siquiera pueden pasar tiempo ante el Santísimo Sacramento porque todas las iglesias de su diócesis han sido cerradas. Animaría a los fieles a hacer frecuentes actos de comunión espiritual. Podrían leer y contemplar las lecturas diarias de la misa y todo el orden de la misa. Podrían enviar a su santo ángel guardián a adorar a Jesucristo en el tabernáculo en su nombre. Podrían unirse espiritualmente con todos los cristianos que están en prisión por el bien de su fe, con todos los cristianos que están enfermos y en cama, con todos los cristianos moribundos que se ven privados de los sacramentos. Dios llenará este tiempo de privación temporal de la Santa Misa y el Santísimo Sacramento con muchas gracias. ¿Ok? Bueno, Excelencia, esta es otra pregunta. ¿Qué revela el manejo de la iglesia de la epidemia de coronavirus sobre el estado de la iglesia y particularmente de la jerarquía? Está revelando la pérdida de la visión sobrenatural. En las últimas décadas, muchos miembros de la jerarquía de la iglesia se han sumergido predominantemente en asuntos seculares, mundanos, intemporales y por lo tanto se han vuelto ciegos ante las realidades sobrenaturales y eternas. Sus ojos se han llenado con el polvo de las ocupaciones terrenales, como dijo San Gregorio Magno. Su reacción al manejar la epidemia de coronavirus ha revelado que le dan más importancia al cuerpo mortal que el alma inmortal de los hombres, olvidando las palabras de nuestro Señor. ¿De qué le servirá a un hombre si gana el mundo entero y sufrir la pérdida de su alma? Los mismos obispos que oran tratan de proteger, a veces con medidas desproporcionadas,
los cuerpos de sus fieles de la contaminación con un virus material, tranquilamente permitieron que el virus venenoso de las enseñanzas y prácticas heréticas se extendieran entre su rebaño. Ok, wow, eso son palabras muy fuertes. Vamos a ver más. Ah, esta es una entrevista bien larga. Eh, si ustedes, yo lo que voy a hacer es dejar el enlace, ustedes lo pueden leer. Solo estoy viendo aquí otras cosas que él pudo haber dicho. Es una entrevista bien extensiva. Él ha sido muy honesto, que no se ha detenido en lo que él piensa y con buena razón. Bueno, él aquí dijo o mencionó el papá es San Gregorio Magno. Y yo quiero compartirles a ustedes algo. Oops. Sorry. ¿Cómo hago de nuevo? Ok. Quiero compartirles. Aquí, durante una peste mortal, el Papa Gregorio tuvo esta visión consoladora de San Miguel Arcángel. Okay. La aparición fue una respuesta directa a las incesantes oraciones del Papa por su pueblo. Quiere decir que él no estaba, que él no paró. No dijo, ya oré una hora ya. Él no paró. Ok, a finales del siglo VI, right? Sí, un grave plaga de pesto asoló la ciudad de Roma, reclamando incluso la vida del Papa Pelagio II. Fue un tiempo difícil para los ciudadanos romanos y cuando el Papa Gregorio I fue elegido para liderar la iglesia, de inmediato se dispuso a apelar a la misericordia de Dios. ¿Ok? San Gregorio Magno organizó una enorme procesión alrededor de la ciudad, invitando a todo el mundo a rezar a Dios por el fin de la plaga. Yo no he visto eso. Si en las parroquias de ustedes hicieron eso muy bien, súper, déjenme saber para darles un shout out aquí, pero no he visto yo esto. La leyenda dorada narra que la procesión iba liderada por una antigua imagen de la Virgen María que supuestamente limpiaba el aire de la enfermedad. La peste aún asolaba a Roma y Gregorio ordenó que la procesión continuara realizando el circuito por la ciudad con los procesionarios cantando letanía. Y he aquí que la suciedad ponzoñosa del aire sucumbió a la imagen como si de ella huyera. Incapaz de soportar su presencia, el paso de la imagen proporcionó una maravillosa serenidad y pureza al aire. También se dice que se escuchaban voces de ángeles en torno a la imagen cantando Regina Cheli, Latare, Aleluya, Quiacquem, Merusiti, Portare, Aleluya, Resurrexit, Sicut Dixit, Aleluya. O lo cual Gregorio añadió con prontitud, ora pro nobis Deum, rogamos, aleluya. Ok, ese es latín. La primera es Regina Cheli, Latare, Aleluya, Reina del Cielo. Las otras dos frases no las sé. Ora pro nobis, ora por nosotros, te rogamos, Señor. ¿Ok? Ora pro nobis, Deum, rogamos, aleluya.
La procesión continuaba su camino por la ciudad cuando San Gregorio llegó al mausoleo del emperador Adriano y presenció una visión que trajo paz a su alma. Entonces el Papa vio un ángel del Señor en lo alto del castillo y Crescenció, el castillo de Crescenció, limpiando una espada ensan- ensangrentada y oh, sorry, en vainodola. Ok, yo sé que maté esa palabra. Gregorio entendió que aquella ponía fin a la peste, como de hecho sucedió. Desde entonces el castillo se llama Castillo de Santo Ángel. Con el tiempo se colocó una estatua del arcángel San Miguel enviando, envainando su espada en lo alto de Castor San Ángelo, que continúa siendo un recordatorio constante de la misericordia de Dios y de cómo respondió a las oraciones y súplicas del pueblo. Dice, cuando Dios ve una fe sincera, responde generosamente a las oraciones. Ok, mi gente, eso es lo único que quería yo traerles a ustedes hoy en día, que lo que yo siento que nosotros hemos experimentado es que el Estado dijo, cierren todo. Y la iglesia, la herejía, en vez de decir no, dijo, ok. Y en eso nos negó ir a la misa. Incluso hay muchas iglesias que están cerradas todavía. Eso no es justo. Bueno, este es lo que yo quería compartir con ustedes hoy. Ojalá que les haya gustado. Por favor, si tienen un comentario, pónganlo abajo. Suscríbanse, denle un like, comparten el vídeo. Se los agradezco y pasen un buen día y que Dios los bendiga. Adiós.